Señor presidente, señora ministra de Empleo, un trabajador de 1 hora diaria es un parado de 7 horas al día. Esta frase tan explícita y clara como contundente, que no es mía, se la escuché y le devuelvo su paternidad al brillante director de algunas de nuestras mejores películas, José Luis Cuerda, yo creo que refleja la realidad de los dos mundos en los que está viviendo este país en relación con el conocimiento y la situación del empleo. Un parado que trabaja, un trabajador de 1 hora diaria, es un parado 7 horas al día. La visión que tiene el Gobierno, la visión que tiene usted, señora ministra, y su Gobierno, es la de la botella llena. Esa hora diaria de ese parado le sirve a usted para salir cada 1 de mes y decir que en España estamos recuperando empleo, que está mejorando la situación laboral, que estamos en la senda del crecimiento, que somos la locomotora de Europa. Esa es su visión de lo que está pasando en nuestro país. La otra visión es la que tiene el parado, la que tiene su familia, la que tienen sus amigos, la que tiene la sociedad en la que vive y el pueblo en el que vive, la que tiene España. Y es una situación de desazón, de desesperanza, porque él sabe y siente que está parado, aunque tenga 1 hora de trabajo, porque el Gobierno ha fraccionado el trabajo de tal manera que lo que ha pretendido y conseguido es distribuir el trabajo que había en vez de crear nuevo empleo. Esa es la realidad. Por eso hacemos esta interpelación, señora ministra, para tratar de confrontar la visión del Gobierno sobre lo que pasa o la situación del empleo en España y la visión que tienen, creo yo, la mayoría de la ciudadanía, los sindicatos, los agentes sociales y económicos sobre la realidad del empleo en España, que no es la que cuenta usted aquí, señora ministra, ni siquiera, lamentablemente, se aproxima. Por eso presentamos esta interpelación en la que queríamos saber y queríamos hablar del empleo, de su calidad, de su cantidad y de la protección social de aquellos que tienen la desgracia de no tener un empleo. Y por eso queríamos hablar y vamos a hablar de 3 áreas que conforman el mundo del empleo y de las relaciones laborales. Queremos hablar de salarios, señora ministra, queremos hablar de la protección de los trabajadores que están en situación de desempleo y queremos hablar del empleo, de su calidad y de su cantidad. Permítame, volveré luego a la cuestión del empleo por la que empezaba, que empiece hablando de los salarios. Mire usted, en el último pleno afeaba usted a nuestro portavoz de empleo, el señor Martínez Aldama, su desconocimiento, le recomendaba una mayor profundización en las relaciones laborales sobre cómo se configuran los salarios en nuestro país. Decía usted, tratando de escapar de su responsabilidad, que el Gobierno no fijaba los salarios en España, que los salarios se fijaban y se acordaban unilateralmente entre empresarios y trabajadores, y que, por lo tanto, el señor Aldama no sabía de qué hablaba. ¿Desconocía usted o ocultaba usted? Si lo desconocía, aterroriza; si lo ocultaba, preocupa mucho, que la negociación colectiva está regulada por el título 3 del Estatuto de los Trabajadores, ahí donde se fijan los salarios en la negociación colectiva, y que ustedes han modificado ese Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, lo que ha pasado con los salarios en España tiene una relación directa con la intervención del Gobierno, la intervención legislativa del Gobierno en la modificación del Estatuto de los Trabajadores y de los reglamentos que determinan cómo se fijan los salarios entre empresarios y trabajadores. Eso es lo que ha pasado realmente, señora ministra, pero no hace falta que vaya usted muy lejos para verlo. Entra usted en la página de su ministerio, va a la entrada de la guía laboral que tiene usted allí, al lado de una foto suya, se dice cómo se determina la negociación colectiva en nuestro país. Y ahí es donde podrá ver usted qué es lo que han modificado, que ha dejado a los trabajadores en indefensión en la negociación colectiva y que ha provocado la baja de los salarios en nuestro país. Eso es lo que ha pasado. Pero eso que ha pasado, señora ministra, no es algo novedoso, no es algo sorpresivo, porque hace cerca de 4 años, en este mismo hemiciclo, le dijo nuestro grupo, le dijo este senador, que estaban ustedes procediendo a través de la reforma laboral
a una devaluación selectiva e injusta de nuestro país. No pudiendo operar con los mecanismos monetarios, porque no había Banco de España que pudiera hacerlo, procedían ustedes a una devaluación modificando las reglas de juego de la negociación colectiva a través de la reforma laboral, de manera que los trabajadores quedaran indefensos delante de los empresarios y así propiciar una caída de los salarios. Caída de los salarios que se ha producido, señora ministra, del orden del 12% en los salarios generales, del orden del 20% en los nuevos empleos. Claro que se ha producido esa devaluación salarial, injusta, como le decíamos, e insolidaria. Injusta porque afecta a una parte de las rentas de nuestro país, que son las de los trabajadores. Las rentas de los trabajadores, señora ministra, los salarios han perdido en este periodo 31.687 millones de euros. 31.687 millones de euros. Han asumido toda la pérdida de nuestro PIB y han transferido, además, 14.000 millones de euros a los excedentes empresariales. Han castigado a ustedes y le han cargado buena parte del coste de la crisis a los salarios en nuestro país. Y usted, señora ministra, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en la modificación de la legislación y tampoco tendrá nada que ver, seguramente, en la fijación del suelo de la negociación colectiva, que es el salario mínimo. Conoce usted perfectamente, señora ministra, que la referencia básica para empezar a negociar un convenio, sobre todo en las categorías más bajas, es el salario mínimo interprofesional, que ustedes han prácticamente congelado durante los años en los que han gobernado. 7 euros ha incrementado su valor mensual el salario mínimo. Eso tampoco afecta a la negociación colectiva, eso tampoco afecta a la fijación de los salarios, señora ministra. Un 12% de caída salarial, señora ministra, muy importante. Por lo tanto, primer punto, salarios. 4 años de gobierno del Partido Popular, pérdida de salarial de nuestro país, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. La segunda cuestión, señora ministra, merece una mención especial por lo dolorosa que resulta. El otro día, el analista laboral, el reputado analista laboral Enrique Negorel hacía una disección sobre la evolución de los subsidios y las prestaciones en Nueva Tribuna, que yo creo que era desoladora porque respondía a la realidad de lo que está pasando. Señora ministra, desde el primer momento en que llegaron ustedes, decidieron que los parados de este país debían de pagar la crisis, pero lo decidieron fundamentalmente por una cuestión de principios, de conceptos suyos. Ustedes no creen. No estoy hablando de las prestaciones por desempleo en este momento, estoy hablando de los subsidios, aquellos que se perciben cuando se agotan las prestaciones contributivas. Ustedes no consideran que los trabajadores que agotan sus prestaciones, a las que tienen derecho, por cierto, porque las pagan cuando están trabajando junto con los empresarios, las prestaciones por desempleo, no consideran ustedes que tengan derecho a percibir un subsidio después de agotar sus prestaciones. Prefieren, por cierto, endosárselo a las comunidades autónomas a través de la protección social, de las ayudas y de las rentas de inserción social que tienen las comunidades autónomas. Un pase torero, y esto para las comunidades autónomas, por cierto, sin hacerle transferencia de crédito de ningún tipo. Y ustedes han procedido, desde que llegaron, a modificar las condiciones del acceso a los subsidios y a las prestaciones por desempleo. Recortaron hasta el 30% las prestaciones contributivas durante 18 meses. Parcializaron los subsidios. Ya hablamos de esto en más de una ocasión aquí, señora ministra. Aumentaron a 55 años la situación previa, los subsidios previos a la jubilación. Dificultaron los requisitos para el acceso al subsidio. Y eso, lógicamente, señora ministra, tiene efectos. Usted sabe que cada cosa que ponga usted en el boletín oficial tiene efectos sobre las personas. Y los efectos no han sido buenos. 3.700.000 parados, señora ministra, no tienen ningún tipo de cobertura. Hay 1 millón de parados con cargas familiares que no tienen ningún tipo de ayudas. 3 de cada 4 paradas de nuestro país no tienen prestación y 2 de cada 3 parados no reciben ningún tipo de prestación. Y hay 1,2 millones de parados en nuestro país que llevan más de 4 años esperando por un empleo. ¿Y esto por qué se produce, señora ministra? ¿Por casualidad? Pues no, se produce por 2 elementos que se combinan, que se confluyen y que son letales, mortales: los presupuestos y la legislación que ustedes ponen en marcha. Han recortado, de la legislación ya la hablé, han recortado ustedes en presupuestos 41.346 millones de euros en 5 ejercicios presupuestarios. 5.000, 6.000, 4.000, 10.000 y 15.000 millones de euros, respectivamente, desde el 2011 al 2015.
41.346 millones. Le recordaba el otro día, señora ministra, una cantidad equivalente al rescate bancario, 41.300 millones. De lo que podemos concluir que los parados de este país, con sus subsidios o con la ausencia de sus subsidios, han pagado el rescate a la banca. Y luego, señora ministra, para tratar de tapar usted esta situación absolutamente inaceptable con respecto a los subsidios, pone en marcha el PAE, el Plan de Activación de Empleo, para dar una ayuda de 426 euros a los trabajadores parados con cargas familiares que no recibieran ninguna prestación. Y le dijimos aquí en esta Cámara, señora ministra, eso va a ser un fracaso, porque han puesto ustedes unos requisitos inalcanzables. Va a ser un fracaso. Y, señora ministra, sobre una previsión del stock inicial que usted cifró en esta Cámara en 350.000 beneficiarios que tendría que haber en este momento, no hay ni 60.000. Ni 60.000. Es decir, una desviación en la ejecución del Plan de Activación de Empleo del 80%. Señora ministra, segundo apartado, protección social. Señora ministra, lo mismo que con los salarios. Tenemos una caída de la protección social de los trabajadores en este país brutal. Y, finalmente, la madre del cordero, lo que da lugar al resto de las preocupaciones y de los problemas que tenemos en relación con esta materia, el empleo o el desempleo. Le recordaba la frase del director Cuerda. Esa es la política que han llevado a cabo ustedes, señora ministra. Crear un gran engaño. Yo creo que decididos o conocedores de que no iban a ser capaces de crear empleo en nuestro país, decidieron trocearlo a través de la modificación de la legislación y del incremento de los contratos a tiempo parcial y de los contratos temporales. Decidieron ustedes trocear el empleo existente. De manera que eso le permitiera maquillar los datos para que ahora pudiera usted salir, como sale, diciéndole al país que hay más empleo en España que en el 2011. Lo acaba de decir el ministro de Sanidad. Pero, señora ministra, usted sabe que eso es falso. Se coja el parámetro que se coja, se mida por el paro registrado, se mida por la encuesta de población activa, se mida por la recaudación de la afiliación a la Seguridad Social o se mida por las horas trabajadas en España ahora con respecto al 2011, no hay un solo dato que nos diga que estamos en una situación mejor que en el año 2011. Ni uno, señora ministra, ni el primero, ni el primero. Pero es que no es que haya, señora ministra, no es que se haya producido con respecto al año 2011 un mantenimiento siquiera del empleo. Es que si vamos al paro registrado, tenemos que en estos momentos hay, al paro registrado, es decir, los que se apuntan, que no se apunta todo el mundo, tenemos que en estos momentos hay más de 300.000 parados más que en el 2011. Más 500.000 que se marcharon de España porque aquí no encontraban oportunidades de empleo. Más 400.000 que son aquellos trabajadores que ya han desistido de apuntarse en las oficinas de empleo porque ahí no van a encontrar trabajo. Pero si mira usted la EPA, ve que hay 750.000 ocupados menos que cuando ustedes llegaron. Pero la prueba del algodón, lo que da la idea más clara de lo que ha pasado con la ocupación en nuestro país, la pone, señora ministra, la cantidad de horas que trabajamos los españoles en un año. Yo creo que es una medida bastante fiable para todos. ¿Trabajamos más o menos en España que hace 4 años, que en el 2011? Pues lo hacemos muy fácil. Sumamos las horas que trabajamos todos los españoles, la dividimos por 37 horas y media de la hora semanal media y sabemos si trabajamos más o menos. Señora ministra, se lo pregunté varias veces y no me contesta usted nunca. Espero que lo haga en esta interpelación. La EPA del último trimestre, su EPA, que la tiene encima de la mesa, la de su gobierno, no un papel que haya escrito yo, dice que en España, en el último trimestre, se trabajan 45 millones de horas menos a la semana de lo que se trabajaban en el año 2011. 45 millones de horas menos. Usted me tendrá que explicar, señora ministra, cómo trabajando menos hay más trabajo, o cómo trabajando menos se trabaja más, o cómo trabajando menos crece el empleo. Me lo tendrá que explicar porque yo soy absolutamente incapaz de comprenderlo. Seguro que lo puede hacer y estoy dispuesto, soy receptivo a que me lo explique usted. Estoy esperando que me lo explique. 45 millones de horas de todos los españoles trabajadas menos a la semana es el equivalente a 1.200.000 puestos de trabajo, que aparecen reflejados como 700.000 en la encuesta de población activa por el fraccionamiento que ha hecho usted de los empleos. Pero que es el tiempo equivalente, las jornadas equivalentes, se llaman así técnicamente, las jornadas equivalentes de 1.200.000 personas. 45 millones de horas menos. Eso es lo que hay. No hay otra cosa, señora ministra. No hay otro cuento chino. En España,
Todos los que estamos aquí, todos los que trabajamos, lo hacemos 45 millones de horas menos a la semana que en el año 2011. El año 2011 que, por cierto, llegaron ustedes diciendo que iban a remediar y a solucionar la insoportable situación de desempleo que sufría nuestro país. Y nos encontramos que 4 años después tenemos 1.200.000 empleos menos en España que lo que había. Tenemos menos salarios y tenemos menos protección social. Estos son los tres elementos. Termino, señor presidente. Estos son los tres elementos que confirman la situación del desempleo. Por lo tanto, señora ministra, yo creo que nos debe usted una explicación, pero no nos debe la explicación de siempre. No nos puede repetir usted la retahíla de lugares comunes que ya nos hace usted reiteradamente en esta Cámara en una ocasión sobre otra. Díganos cuánto se han gastado menos en protección social. Díganos usted cuántas horas trabajamos ahora con respecto al año 2011 y díganos usted, señora ministra, cuánto han bajado los salarios, qué importe en el PIB han bajado los salarios en nuestro país. Si es usted capaz de decirnos eso, seguro que vamos a empezar a entenderlo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora ministra, Andalucía, sabe usted muy bien que como ministra del Gobierno puede comparecer cuando quiera en aquella Cámara y les explica a usted, a los andaluces, entre otras cosas, el dinero que les está mandando a través de la conferencia sectorial para las políticas activas. Eso es lo que le tiene que explicar usted a los andaluces. Por cierto, como parece que hay que explicárselo a usted todo porque vemos que tiene un pequeño déficit de conocimiento, los problemas, la diferencia de los contratos temporales en Andalucía está condicionado por la estructura productiva de Andalucía. Sabe usted que el peso del sector agrario no tiene nada que ver con otras comunidades en España, que por cierto son contratos temporales, con otras comunidades en España donde el sector servicios o el sector industrial tiene un peso mucho mayor. Por lo tanto, usted lo sabe, señora ministra, lo que pasa es que viene aquí a confundir. Mire usted, yo no sé lo que sabe usted de negociación colectiva. Este que está aquí ha negociado más de 10, de 20 y de 100 convenios colectivos. Y le puedo garantizar una cosa, señora ministra. Le puedo garantizar que con lo que usted ha hecho, yo, en representación de los trabajadores, no hubiera podido conseguir los salarios que se consiguieron en aquellos convenios. No hubiera podido, señora ministra. Porque dice usted que tiene mucho respeto por los representantes de los trabajadores. Hombre, ya lo pudo haber tenido usted cuando decidió recortarles sus derechos de negociación y dejarlos con una mano delante y otra detrás. Ya los pudo haber tenido usted en aquel momento, señora ministra. Señora ministra, permítame que le lea algo. Es una definición de la Real Academia de la Lengua de España. Dice, recuperación, volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Ustedes no hacen más que hablar de recuperación en nuestro país. Y yo le pregunto, señora ministra, ¿quiénes han vuelto a tomar o adquirir lo que antes tenían? Señora ministra, ¿han recuperado lo que antes tenían los salarios que se han perdido, los trabajadores que han perdido sus salarios, un 10%, un 12% de los salarios en este país? No, no lo han recuperado, señora ministra. ¿Han recuperado los trabajadores que agotaron sus prestaciones y fueron a un subsidio, el subsidio por desempleo que usted les denegó con la modificación que hizo sobre los subsidios de nuestro país? No, no se han recuperado, señora ministra. ¿Han recuperado el empleo? Esos 1.200.000 personas que tenían un empleo cuando usted llegó, que era una situación delicada del gobierno anterior, y nosotros lo reconocemos, pero es que ustedes la han empeorado. Estamos en una situación mucho peor que antes. Trabajamos mucho menos que antes, tenemos menos protección social que antes, tenemos unos salarios más bajos que antes. Y usted viene aquí y empecinadamente, como decía mi compañero, como Don Quijote, negando los molinos, dice usted que no, que eso no existe. Y ya puede decir la EPA lo que quiera decir, y ya puede decir el paro registrado lo que pueda decir, y ya puede decir las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que quieran decir, ya puede decir el susum corda lo que quiera decir, que usted va a seguir diciendo que España es el país de las maravillas. Y no lo es, señora ministra. España no es el país de las maravillas. España, desgraciadamente, es el país de Europa que tiene un peor comportamiento en materia laboral. Peor comportamiento ahora que en el 2011. En todos los parámetros que usted quiera medir y cuando quiera los discutimos. Señora ministra, recuperación.
locomotora. Señora ministra, el PIB de España en el año 2011 era 1,082 billones de euros. Hoy, el último dato de 2015 es 1,072 billones, una caída del 0,32%. Oiga, señora ministra, ¿pero usted de verdad le va a ir a contar a la señora Merkel, al señor Hollande, que nosotros somos la locomotora de Europa? ¿Pero usted le va a ir a contar a Europa con un crecimiento en este periodo del 7,75 del PIB, es decir, 1 billón de euros, que España con una caída del 1,9 es la recuperación, es la locomotora, es la gloria bendita de Europa? Señora ministra, ¿pero de verdad se lo va a contar usted eso a Europa? ¿Pero usted de verdad le va a contar a Europa que nosotros, perdiendo 45 millones de horas semanales, señora ministra, resulta que somos el ejemplo a seguir? Señora ministra, no es que se cree empleo en España con el 1% de crecimiento, es que no se está creando ni con el 3%. Es que lo que ustedes están argumentando es exactamente al contrario. No, señora ministra, se crea empleo cuando hay más trabajo. Si hay menos trabajo, lo que se hace es trocear el empleo existente, que es lo que están haciendo ustedes. Trocear el empleo existente. Trabajamos menos. Trabajan más personas, menos horas en España, porque ustedes han fraccionado el salchichón y lo han repartido de manera que puedan presentar unas cuentas para presentarse a las elecciones generales que ahora convocan. Para eso han hecho ustedes esa política laboral. Señora ministra, permítame un solo segundo, hablando de salarios, para pedirle que usted y su gobierno, la señora ministra de Agricultura y usted, trabajen para que los salarios de los agricultores de Galicia y de los ganaderos de la leche puedan tener un salario digno en sus explotaciones. Señora ministra, también le compete a usted esto. Y le digo y esta frase seguro que a usted le va a gustar mucho, porque yo sé que esa cosa le gusta a usted, lo que me dijo un parado. Dile a la señora ministra que haciendo lo que hace, virgencita, que me quede como estoy. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Cierra el debate en nombre del